en el corazón vibrante de México, donde el sol pinta los campos de oro y las tradiciones se anclan en la memoria de la tierra, se alzaba el rancho El Sueño del Padre. No era solo una propiedad extensa de adobe y ganado, sino un bastión de trabajo arduo y sueños cumplidos, un Edén particular forjado con el sudor y la esperanza de generaciones. Sus corrales rebosaban de animales fuertes, sus campos con cosechas generosas y sus muros con historias que susurraban al viento. Pero una sombra, tenue al principio, comenzaba a extenderse sobre este paraíso. Un rumor inquietante, como el murmullo de una tormenta lejana, se propalaba por los rincones del pueblo y los pasillos del rancho. Una decisión familiar inminente, decían, podría traer la destrucción a todo aquello que se había construido con tanto ahínco. La prosperidad que había sido el orgullo de don Javier, el patriarca, ahora parecía pender de un hilo, amenazada por vientos de cambio que nadie esperaba. Don Javier era el alma de El Sueño del Padre. Con sus 80 años a cuestas, su figura espigada y su mirada penetrante, que había visto florecer y marchitar innumerables amaneceres, representaba la sabiduría encarnada de la tierra. Cada surco en su rostro era una memoria, cada cana una batalla ganada. Residía en una comunidad pintoresca, donde su palabra era ley y su consejo un tesoro. Había levantado su rancho literalmente ladrillo a ladrillo, con sus propias manos, guiado por una fe inquebrantable y un amor profundo por cada brizna de hierba, cada animal, cada miembro de su familia y su comunidad. Era un hombre de principios sólidos, de esos que valoraban más la honra que el oro y más la palabra empeñada que cualquier contrato escrito. Su vida era un testimonio de dedicación, un legado de paciencia y trabajo duro que hasta ese momento había sido incuestionable. Su fe católica era tan fuerte como las raíces de un ahuehuete milenario. Cada tarde, sin falta, se arrodillaba ante el pequeño altar de su capilla personal, los evangelios abiertos entre sus manos callosas, buscando la guía divina en cada paso. Esa conexión con lo espiritual era el cimiento de su fortaleza, lo que le había permitido superar sequías, plagas y tiempos difíciles. Pero incluso el roble más robusto es vulnerable al carcoma que crece desde adentro. Sus propios hijos, Miguel y Elena, la sangre de su sangre, influenciados por las seductoras luces de la modernidad y la promesa de un progreso acelerado, comenzaron a verlo no como el sabio pilar, sino como un obstáculo. Las visitas a la ciudad, las conversaciones con amigos imbuidos de un pragmatismo frío y la exposición a ideas de negocios innovadoras los habían cambiado. Empezaron a murmurar entre ellos, primero en voz baja, luego con creciente audacia, que ya no necesitaban a ese viejo al frente del rancho. Consideraban que sus métodos eran anticuados, su apego a la tradición una carga, y su ritmo pausado, una molestia en la carrera por maximizar las ganancias. La gratitud por todo lo que les había dado se diluía en una ambición cegadora, y el respeto filial se transformaba lentamente en una impaciencia apenas disimulada. Sentían que don Javier, con su andar lento y su apego a las costumbres ancestrales, ya no encajaba en los planes grandiosos que ellos ideaban para modernizar El Sueño del Padre, transformándolo en una empresa de vanguardia, sin importar el costo humano o espiritual. Los debates sobre el futuro del rancho se volvieron más frecuentes y tensos. Los hijos proponían inversiones arriesgadas, expansiones que requerían la venta de valiosas parcelas familiares y la implementación de tecnologías que don Javier veía con desconfianza, no por miedo al cambio,
sino por su potencial para deshumanizar el trabajo y desconectar al hombre de la tierra. Él intentaba explicarles el valor intangible de la historia, la sabiduría de las estaciones, el equilibrio de la naturaleza que habían mantenido el rancho próspero durante décadas. «Esto no es solo dinero, hijos», les decía con voz grave. «Es nuestra herencia, es lo que somos. Cada piedra, cada árbol, lleva la historia de los que nos precedieron». Pero sus palabras, una vez escuchadas con reverencia, ahora parecían rebotar en un muro de indiferencia. La ambición de Miguel y Elena eclipsaba cualquier argumento basado en el sentimiento o la tradición. Veían el rancho como un mero activo, una oportunidad para generar más riqueza, y a su padre como una reliquia, un símbolo de un pasado que sentían que debían dejar atrás para avanzar. La desconexión crecía día a día. Don Javier sentía el peso de la soledad en medio de su propia familia, una soledad más profunda que la de cualquier ermitaño, porque venía de aquellos a quienes había entregado su vida y su alma. Las miradas esquivas, las interrupciones en medio de sus explicaciones, las decisiones que se tomaban a sus espaldas, todo contribuía a un dolor sordo en su corazón. El rancho, una vez su refugio y su mayor alegría, se estaba convirtiendo en un campo de batalla incierto, y él, el viejo guerrero, se sentía desarmado y vulnerable. La amenaza no era una plaga o una sequía externa, sino una grieta interna, una fractura en el cimiento mismo de su familia y su legado. ¿Podría el sueño del padre sobrevivir a esta traición? ¿Lograría don Javier defender lo que tanto amaba de aquellos que, sin saberlo, estaban a punto de destruirlo? Este es solo el comienzo de una historia que te tocará el alma, una saga de lealtad y traición, de fe y ambición, que se desarrolla en el corazón de México. Para no perderte ni un solo capítulo de esta conmovedora narrativa, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Dale clic a la campanita para que no te pierdas la segunda parte, donde las tensiones se intensificarán y el destino de don Javier y su rancho estará más en juego que nunca. Las tensiones dentro de la familia no tardaron en escalar, transformando sutilmente la atmósfera de El sueño del padre, de un hogar a un campo de batalla silencioso. Miguel y Elena, armados con su visión moderna para el rancho, empezaron a moverse con una creciente audacia, tomando decisiones sin la venia de don Javier. Lo que al principio fueron pequeños desaires, un nuevo sistema de riego adquirido sin consulta, la contratación de personal forastero con ideas que chocaban con las tradiciones del rancho, pronto se convirtieron en acciones más flagrantes que socavaban la autoridad del patriarca. Don Javier se encontraba en su propia casa y su propia tierra, como un extraño observando la demolición paulatina de su vida. Sentía como cada jornada le arrebataban un pedazo de lo que consideraba suyo, no por posesión, sino por dedicación y amor. La ambición desmedida y la falta de respeto de sus hijos se erigían como el principal obstáculo, una muralla invisible pero infranqueable entre generaciones. Miguel soñaba con exportaciones a gran escala, con automatización total, con la eliminación de cualquier método que le pareciera obsoleto. Elena, por su parte, visualizaba el rancho convertido en un resort ecoturístico de lujo, con cabañas modernas y actividades para turistas adinerados, muy lejos de la vida sencilla y trabajadora que don Javier había cultivado. Ambos compartían un desprecio implícito por la tradición, esa misma tradición que había permitido al rancho sobrevivir y prosperar durante tantas décadas. Para ellos, la historia era un lastre
y la herencia una simple plataforma para construir un futuro radicalmente diferente, ignorando por completo los valores fundamentales que su padre había infundido en cada rincón del rancho. La tierra para don Javier era sagrada, un regalo de Dios y de sus ancestros. Para sus hijos era un mero recurso económico, un pedazo de tierra que podía ser explotado y transformado según las dictaduras del mercado. Don Javier, con el corazón oprimido por la pena y la incredulidad, intentó por todos los medios razonar con ellos. En las largas noches de insomnio, meditando bajo el firmamento estrellado del rancho, preparaba sus argumentos, buscando las palabras exactas que pudieran despertar en sus hijos el amor y el respeto por sus raíces. Les recordaba las historias de sus abuelos, de la escasez y el ingenio, de cómo cada decisión en el rancho se tomaba pensando en el bienestar de la tierra y de la comunidad. «Hijos», les decía con voz temblorosa pero firme durante las comidas que cada vez eran más tensas. Este rancho no es solo cemento y ganado. Es la sangre de nuestros antepasados, la promesa de nuestro futuro. Es el respeto por la vida, por el ciclo de las estaciones. No podemos simplemente arrancarle el alma para ponerle un precio. Les hablaba del viejo ahuehuete que marcaba la entrada del rancho, cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra, simbolizando la conexión inquebrantable con su pasado. Les relataba cómo él mismo había salvado ese árbol de una plaga cuando era joven, entendiendo que cada elemento del rancho tenía un propósito y un valor más allá de lo material. Intentaba hacerles ver que la verdadera prosperidad no radicaba en la cantidad de dinero, sino en la salud de la tierra, la felicidad de los trabajadores y la cohesión familiar. Pero sus palabras, cargadas de sabiduría y emoción, caían en oídos sordos. Miguel, con una mueca de impaciencia, solía interrumpirlo para hablar de proyecciones financieras y retornos de inversión. Elena, con una sonrisa forzada, deslizaba la conversación hacia las últimas tendencias en turismo rural, minimizando la esencia agrícola del rancho. El resultado de estas tentativas de resolución era siempre el mismo: una sensación de frustración y un aislamiento cada vez más profundo para don Javier. Se sentía como un profeta en su propia tierra, clamando en el desierto. Sus hijos, a quienes había criado con tanto amor y sacrificio, ahora lo veían no como su guía, sino como un estorbo. La soledad se había vuelto su compañera constante en el vasto rancho que una vez fue el epicentro de su felicidad. Caminaba por los campos que había cultivado durante toda su vida, sintiendo el aroma de la tierra mojada, el sonido del viento entre los árboles, y una punzada de dolor atravesaba su pecho. Cada esquina, cada sendero, cada establo le recordaba un momento, una lección, una vida compartida, y ahora todo eso parecía desvanecerse ante la indiferencia de sus propios vástagos. Solía retirarse a su pequeña capilla privada, un santuario de paz donde buscaba consuelo en la oración y la lectura de las Escrituras. Allí, rodeado de imágenes religiosas e íconos familiares, sentía una conexión con algo más grande, algo que sus hijos parecían haber olvidado o nunca haber comprendido. Pero incluso en ese lugar sagrado, la angustia lo perseguía. La idea de que todo lo que había construido, todo lo que representaba el rancho, pudiera ser desmantelado por la simple avaricia y la ceguera de sus hijos, le resultaba insoportable. Era un dolor que iba más allá de la pérdida material. Era la inminente pérdida de un legado, de una filosofía de vida, de la esencia misma de su existencia. Don Javier observaba cómo cada día Miguel y Elena tomaban más las riendas, relegándolo a un papel de mero espectador.
Su autoridad se diluía en la burocracia de los nuevos procesos. Su conocimiento práctico era descartado en favor de análisis de mercado y números fríos. Los trabajadores, fieles a don Javier de toda la vida, también sentían la tensión. Veían con tristeza cómo el patrón, antes omnipresente y vibrante, ahora deambulaba con la mirada perdida, su rostro surcado no solo por los años, sino por una profunda melancolía. Ellos, mejor que nadie, entendían el valor de la tierra y el alma del rancho, y lamentaban que los jóvenes estuvieran tan ciegos. La desilusión se cernía sobre el rancho como una densa niebla matutina, amenazando con sofocar la luz que don Javier había mantenido encendida por tanto tiempo. La armonía familiar se había desvanecido, reemplazada por un aire de resentimiento y expectativas no cumplidas. Don Javier, sin embargo, a pesar de sentirse cada vez más solo y aislado en su propio hogar, no se daba por vencido. Aunque sus intentos de diálogo parecieran infructuosos, su fe, esa roca inquebrantable que había guiado su vida, le susurraba que aún quedaba esperanza. No sabía de dónde vendría la ayuda o cómo revertiría el rumbo de los acontecimientos, pero una profunda convicción le decía que la historia de El sueño del padre no podía terminar con la aniquilación de sus valores y su alma. El anciano patriarca, aunque herido, seguía siendo un faro de resistencia en la oscuridad creciente. La niebla de desilusión que envolvía el rancho pronto se convirtió en un vendaval de alarma para don Javier. La paciencia, que había sido su baluarte, comenzó a resquebrajarse ante la audacia de sus hijos. Lo que hasta entonces habían sido decisiones tomadas a sus espaldas o planes vagamente discutidos, se materializó en una propuesta concreta que sacudió los cimientos de su ser. Miguel y Elena no solo querían modernizar, sino desmembrar el rancho. Con una frialdad calculada, le presentaron documentos y planos detallados para vender la mitad de El sueño del padre a un consorcio de desarrolladores urbanos. La idea era construir una lujosa comunidad residencial, un eco-resort de alto standing, sacrificando no solo las vastas extensiones de campos de cultivo, sino también el manantial ancestral que había abastecido al rancho por generaciones y una franja de bosque de encinas que don Javier había protegido celosamente. La justificación de sus hijos era una retahíla de palabras vacías para el anciano. Maximizar el valor de la tierra, capitalizar la ubicación estratégica, asegurar el futuro de la familia. Estas frases resonaban como una sentencia de muerte para el rancho, para su legado, para el alma misma de lo que él había construido. Don Javier escuchaba, con el corazón apretándose en el pecho, cómo su paraíso se transformaría en un laberinto de concreto y asfalto, cómo los ecos de la naturaleza serían ahogados por el ruido de la construcción y el bullicio de los adinerados forasteros. Para él, vender esa tierra no era una simple transacción económica. Era una profanación, una traición a la memoria de sus ancestros, a la tierra misma que había sido su compañera silenciosa y proveedora durante toda su vida. Significaba la destrucción de una parte vital de su ser, un atentado contra la naturaleza que siempre había cuidado con esmero, como si fuera un hijo más. La discusión, que comenzó con un intento de don Javier por mantener la calma y apelar a la razón, rápidamente se convirtió en un torbellino de emociones. Su voz, que antes era respetada, ahora era desestimada con argumentos económicos y proyecciones de ganancias millonarias. «Padre, es el progreso», decía Miguel con una autoridad que don Javier nunca le había concedido. «No podemos quedarnos estancados en el pasado.
Esta es la oportunidad de asegurar el patrimonio para las futuras generaciones, de darle a la familia la comodidad que se merece. Elena, con su mirada fija en los planos, añadía: «Imagina las posibilidades, padre. Un flujo constante de ingresos, sin las preocupaciones de las cosechas o el ganado. Una vida más fácil para todos». Pero don Javier no quería una vida más fácil a costa de su alma. La idea le horrorizaba, le causaba un dolor físico que se manifestaba en una opresión en el pecho y un temblor incontrolable en sus manos. Se sentía traicionado, no solo por sus hijos, sino por el destino. ¿Cómo habían llegado a pensar que todo lo que él valoraba podía ser intercambiado por dinero? ¿Dónde estaba el respeto por la vida, por el equilibrio sagrado entre el hombre y la tierra, que tanto les había inculcado? Había fallado tan estrepitosamente en transmitirles sus valores. La impotencia lo invadió. Se levantó de la mesa, incapaz de seguir escuchando, con los ojos vidriosos por una tristeza que amenazaba con desbordarse. Sus hijos lo miraron, no con comprensión, sino con una mezcla de frustración y exasperación, como si su dolor fuera un capricho senil, con pasos lentos y pesados que reflejaban el peso que cargaba en el alma. Don Javier se retiró de la casa principal. No buscó el consuelo de los trabajadores leales, ni el consejo de sus viejos amigos. Su alma clamaba por una soledad más profunda, por un refugio donde pudiera llorar su pena sin juicios. Se dirigió casi por instinto a su pequeña capilla personal, ese santuario de piedra y fe que había sido su confidente a lo largo de los años. La puerta de madera chirrió suavemente al abrirse, invitándolo a su interior, donde el aroma, incienso y cera de vela siempre le brindaba una sensación de paz. Una vez dentro, se arrodilló frente al altar, donde una imagen de madera de Jesús crucificado, tallada por las manos de su propio abuelo, presenciaba sus alegrías y sus penas. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, finalmente brotaron, surcando las profundas líneas de su rostro. Su voz, rota por el dolor, apenas pudo articular un susurro. «Dios mío, ¿qué he hecho mal? He dedicado mi vida a esta tierra, a mi familia, a tus enseñanzas. ¿Por qué mis propios hijos me hacen esto? ¿Por qué quieren destruir todo lo que amo?» Su oración no era una petición de venganza o de justicia divina contra sus hijos, sino un lamento desgarrador, una búsqueda desesperada de guía y consuelo en medio de su desolación. Se sentía completamente solo, abandonado, su fe a prueba como nunca antes. El mundo que había conocido se desmoronaba a su alrededor y no veía salida. Mientras las últimas palabras de su súplica se extinguían en el aire silencioso de la capilla, don Javier cerró los ojos, exhausto, con la cabeza apoyada en sus manos entrelazadas sobre el reclinatorio. Su corazón palpitaba con fuerza, pero su mente estaba en un torbellino de desesperación. El silencio en la pequeña capilla era casi absoluto, solo interrumpido por el leve crepitar de una vela. De repente, una luz, tenue al principio como un luciérnaga distante, comenzó a manifestarse en el rincón más alejado de la capilla, cerca de la ventana que daba al campo. No era la luz del sol que se filtraba, ni el reflejo de la luna. Era una luz interna que crecía, llenando el espacio con un brillo etéreo, cálido y reconfortante. Don Javier, intrigado y al mismo tiempo lleno de un temor reverente, levantó lentamente la vista. La luz se intensificaba, concentrándose, y en su centro una figura comenzó a materializarse poco a poco, con una transparencia que lentamente cedía el paso a una presencia tangible y real. No era una visión borrosa o una ilusión nacida de su dolor.
era algo que podía sentir, una energía que irradiaba una paz y un amor indescriptibles que disipaban instantáneamente el frío de su desesperación. El aire se volvió más denso, cargado de una solemnidad sagrada, y un aroma a flores silvestres y tierra mojada, aunque sutil, llenó sus sentidos. Al principio sus ojos, acostumbrados a la penumbra, apenas pudieron discernir los contornos. Pero a medida que la figura tomaba una forma más definida, su corazón dio un vuelco. La túnica de lino blanco, las sandalias simples, las manos extendidas en un gesto de bienvenida y consuelo, y la mirada, esa mirada que don Javier había imaginado 1000 veces en sus más profundas oraciones, llena de una compasión infinita y una sabiduría ancestral. Los estigmas ligeramente visibles en sus manos, la corona de espinas que parecía brillar con una luz propia sobre su cabeza, todo encajaba con las imágenes que había venerado toda su vida. Era él. No había duda posible, ni espacio para el escepticismo en su alma creyente. Don Javier, con el cuerpo tembloroso y las lágrimas de angustia transformadas ahora en lágrimas de asombro y una dicha incomprensible, apenas pudo susurrar un nombre, una palabra que encapsulaba toda su fe y su devoción. Con el corazón rebosante de una mezcla inefable de temor y amor, reconoció la figura de Jesús, tal como lo había imaginado y adorado en sus oraciones durante toda su vida. La figura no hablaba aún, pero su sola presencia era una respuesta a todas sus súplicas, un bálsamo para su alma herida. El anciano patriarca, caído de rodillas, sintió que no estaba soñando, que no estaba enloqueciendo, sino que en el momento más oscuro de su vida, la esperanza había llegado de la manera más milagrosa y directa. La luz de Jesús no solo iluminaba la pequeña capilla, sino también el camino incierto que se abría ante él. La figura de Jesús, envuelta en esa luz celestial, y con una presencia etérea, pero a la vez tan palpablemente real, finalmente alzó su voz. No fue un sonido atronador, sino un susurro que llenó la capilla, resonando no solo en los oídos de don Javier, sino en lo más profundo de su alma, como música divina que calma el tormento. «Javier», dijo la voz, suave y poderosa a un tiempo, «no temas. He escuchado tu pena, he sentido el desgarro de tu corazón. Tu fe ha sido una luz en la oscuridad, tu trabajo una ofrenda constante de amor a la tierra y a mis criaturas. Tú no has fallado, hijo mío. El amor que has sembrado en este rancho, en esta comunidad, es un legado que trasciende el tiempo y las ambiciones de los hombres». Cada palabra era un bálsamo, una caricia para el alma adolorida del anciano. Jesús reafirmó el valor de su vida, de cada sacrificio, de cada lucha. Le recordó que la verdadera riqueza no reside en la acumulación de bienes, sino en la pureza del espíritu, en la conexión con la naturaleza y en el cuidado de lo que Dios nos ha encomendado. Le aseguró que no estaba solo, que su legado era importante, no solo para su familia, sino para el gran propósito que se despliega en el mundo. La voz del maestro era tan clara, tan llena de sabiduría y compasión, que cualquier sombra de duda que pudiera haber albergado don Javier sobre su propio valor se disipó como humo al viento. Las palabras de Jesús infundieron una nueva fuerza, una energía revitalizante que recorrió cada fibra del ser de don Javier. La desesperación que lo había ahogado minutos antes se transformó en una determinación férrea, en una convicción inquebrantable. Se sentía renovado, no solo físicamente, sino espiritualmente. La visita divina no era una señal para rendirse o para huir, sino una guía. Le había mostrado que debía luchar, sí, pero no desde la amargura o el resentimiento,
sino desde una verdad más grande, desde la convicción de un amor incondicional que todo lo puede. Entendió que su fe no debía ser un refugio de la realidad, sino la armadura para enfrentarla. Esta vez no estaría solo. La certeza de esa presencia divina, de esa guía superior, lo acompañaría en cada paso. La luz que emanaba de la figura de Jesús se intensificó por un momento, bañando a don Javier en un resplandor dorado que parecía curar sus heridas invisibles, llenándolo de una paz y una confianza que hacía mucho no sentía. Las lágrimas en sus ojos eran ahora de gratitud y de una profunda esperanza. No solo había recibido consuelo, sino una misión, una bendición para su espíritu. La figura, tan nítida y real, comenzó a desvanecerse tan suavemente como había aparecido, dejando tras de sí no un vacío, sino una plenitud, una huella indeleble de amor y presencia. Don Javier permaneció de rodillas un largo tiempo, después de que la luz se extinguiera y la capilla volviera a su penumbra habitual. Pero la penumbra externa ya no reflejaba la oscuridad de su alma. La capilla seguía siendo la misma, pero él no. Algo esencial había cambiado. Se levantó con una ligereza que no sentía en años, sus pasos firmes, su mirada clara y llena de propósito. La fatiga que lo había oprimido, la vejez que parecía arrastrarlo hacia la rendición, todo eso se había disipado. La sabiduría que siempre había poseído se había agudizado y su visión se había expandido para contemplar una verdad más profunda. Entendió que no se trataba solo de salvar el rancho, sino de restaurar el alma de su familia, de despertar en sus hijos el respeto por la vida y por el legado que él había intentado inculcarles. Ya no era una pelea contra sus hijos, sino una oportunidad para guiarlos de regreso al camino correcto, el camino del amor y la conexión con sus raíces. La noche avanzó, pero don Javier no volvió a sentir la soledad. Se sentó en la mecedora de su porche, observando el cielo estrellado, no con angustia, sino con contemplación. Meditó sobre las palabras que le habían sido reveladas, sintiendo cómo cada una se asentaba en su corazón. La mañana siguiente, el sol salió con un brillo distinto para él. Los sonidos del rancho, el cacareo de las gallinas, el mugido del ganado lejano, el murmullo del viento entre los árboles, resonaban con una nueva armonía. Se preparó para el enfrentamiento con sus hijos, sabiendo que sería la última vez que intentaría razonar con ellos. Esta vez, sin embargo, no iría solo con sus argumentos o sus súplicas. Iría armado no simplemente con su sabiduría y la experiencia de una vida dedicada a la tierra, sino con la certeza de una verdad más grande, una revelación que había transformado su propio ser. Su voz, que había flaqueado ante la indiferencia de sus hijos, ahora estaría cargada de una autoridad renovada, una calma que venía de lo divino. Sabía que la tarea no sería fácil. Miguel y Elena eran ambiciosos, obstinados y, en cierto modo, habían sido cegados por la promesa de un progreso material que don Javier veía como una ilusión. Pero la visita de Jesús le había dado una perspectiva diferente. Había comprendido que la batalla no era solo por la tierra, sino por las almas de sus hijos, por el verdadero significado de la herencia familiar. Se vistió con sus mejores ropas, las que usaba para las ocasiones importantes en el pueblo o para asistir a misa los domingos. Su barba, antes desaliñada por la pena, ahora estaba peinada con esmero. Había una serenidad en su rostro, una luz en sus ojos que no había estado presente en semanas. Los pocos trabajadores que lo vieron esa mañana notaron el cambio, una especie de renacimiento en el viejo patrón, aunque no comprendieran la causa.
Intercambiaron miradas de asombro y de una esperanza cautelosa. Don Javier sabía que el camino por delante sería arduo, que sus hijos probablemente se burlarían de su historia, intentarían desmentir su experiencia. Pero él estaba listo. La duda había sido erradicada de su corazón. La intercesión divina le había dado no solo consuelo, sino propósito. Se sentía como un antiguo profeta, con un mensaje que debía ser entregado, una verdad que debía ser compartida sin importar la reacción. No buscaba imponerse a la fuerza, sino sembrar una semilla de entendimiento, de amor, de conexión con aquello que realmente importaba. Se acercó a la casa principal, donde sabía que sus hijos estarían preparando los últimos detalles para la reunión crucial que se avecinaba. Una reunión de la que dependería no solo el futuro del rancho, sino el de toda la familia. Su mente estaba clara, su espíritu en paz, y su corazón, aunque aún dolido por la situación, latía con una confianza inquebrantable. Había encontrado la fuerza para enfrentar no solo a sus hijos, sino a las fuerzas que amenazaban con destruir su legado. Y esta vez sentía que la victoria, aunque no material, sería suya. El día de la decisión había llegado. La mañana se presentó con un cielo de un azul implacable, sin una sola nube a la vista. Reflejo de la tensión pura que se respiraba en el rancho El Sueño del Padre. Don Javier había convocado a la reunión familiar crucial en el salón principal de la casa, un espacio que había sido testigo de incontables festividades, celebraciones y ocasionalmente también de discusiones. Pero ninguna había cargado jamás el peso que tenía esta. Sobre la gran mesa de madera de nogal, donde antaño se compartían banquetes y se tomaban decisiones conjuntas con alegría, ahora se extendían planos, documentos legales y cifras financieras fríos y calculadores. Miguel y Elena, vestidos con ropa formal que rara vez usaban en el rancho, esperaban a su padre con una mezcla de impaciencia y una cierta arrogancia. Creían tener todas las de ganar, armados con sus argumentos económicos y el apoyo de los inversores externos que ya vislumbraban las jugosas ganancias. La tensión era palpable, un nudo apretado en el ambiente, a la espera de que el viejo patriarca entregara lo que ellos consideraban inevitable. Don Javier entró al salón con un paso firme y una compostura que sorprendió a sus hijos. No había en él ni la desesperación ni la melancolía de la que se habían acostumbrado en las últimas semanas. Su mirada era serena, sus hombros erguidos y una calma inquebrantable lo envolvía como un aura. Se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre le había pertenecido, y los observó a ambos con una profundidad que los hizo sentirse incómodos por primera vez. Elena fue la primera en hablar, con un tono educado, casi condescendiente, mientras señalaba con un bolígrafo los puntos clave en los documentos de venta. Explicó una vez más los beneficios del proyecto, la liberación de las responsabilidades del campo, la seguridad financiera que esto les traería. Miguel le siguió, detallando las proyecciones de crecimiento y cómo el rancho se transformaría en un centro de riqueza sin precedentes. Hablaron de modernidad, de rentabilidad, de un futuro sin los problemas de la agricultura tradicional. Cuando terminaron, un silencio expectante llenó el salón. Pensaron que don Javier respondería con su habitual letanía de los valores tradicionales y los recuerdos del pasado, un discurso que ellos ya habían aprendido a ignorar. Pero su padre no lo hizo. Don Javier tomó una respiración profunda y su voz, aunque tranquila, resonó con una autoridad que no había exhibido en mucho tiempo. «Hijos», comenzó,
y su tono no era de reproche, sino de una profunda tristeza mezclada con una inmensa sabiduría. He escuchado sus razones. Han hablado mucho de números, de ganancias, de un futuro que construyen sobre cimientos de ambición. Pero han olvidado hablar del alma de esta tierra, del corazón de nuestra familia. Han olvidado la fe que nos ha sostenido. Miguel y Elena intercambiaron miradas de fastidio. Pensaron que se venía el sermón de siempre. Pero don Javier continuó. Y esta vez, lo que dijo los dejó sin aliento, silenciando cualquier objeción en sus mentes. Anoche, en mi capilla, cuando mi corazón estaba destrozado por la idea de lo que pretendían hacerle a esta tierra, cuando sentí que me abandonaban y que todo lo que había construido se desmoronaba, no estuve solo. Su voz se quebró ligeramente, pero no por debilidad, sino por la profunda emoción de lo que estaba a punto de revelar. Él vino a mí. El Señor mismo, Jesús, se apareció ante mis ojos en la plenitud de su gloria. No fue un sueño, ni una ilusión de mi mente cansada. Fue tan real como ustedes dos están sentados frente a mí ahora mismo. Su luz llenó la capilla, y su voz, su voz, me habló directamente al alma. Los hijos escucharon atónitos, con la boca ligeramente abierta. La incredulidad se pintaba en sus rostros, pero también una punzada de algo más. Una extraña incomodidad, un eco de la profunda fe con la que habían crecido, ahora tan lejana. Don Javier describió la presencia física de Jesús con una vívida precisión. Cada detalle de su túnica, la luz en sus ojos, el gesto de sus manos. No dejó espacio para la duda en la forma en que lo narraba. Él me dijo que no estoy solo, que mi fe y mi trabajo son importantes. Me dijo que el amor que he sembrado aquí, en esta tierra y en ustedes, es un legado que no puede ser medido en pesos y centavos. Me recordó el verdadero valor de lo que hemos creado juntos, no como una empresa, sino como un hogar, como una extensión de la creación divina. Me dijo que esta tierra es sagrada, que no podemos simplemente desecharla por la promesa de un oro que se oxida. Los ojos de don Javier se posaron en los de sus hijos, alternando entre Miguel y Elena, sin rastro de enojo, solo una verdad inquebrantable que brillaba en ellos. Me dijo que la ambición sin alma es un camino de soledad y desolación, que el progreso sin respeto por la vida, por los ancestros, por la fe, no es progreso, sino destrucción, y me encomendó una tarea: defender este rancho, no con ira, sino con la verdad que me fue revelada, defender lo que tanto amamos, porque es un reflejo de su propia creación. La calma con la que don Javier pronunciaba estas palabras era desconcertante. Hablaba de su encuentro con Jesús con la naturalidad de quien relata un suceso cotidiano, pero la magnitud de su revelación era cualquier cosa menos ordinaria. Miguel, siempre el más pragmático y escéptico, fue el primero en reaccionar, aunque su voz no tenía la seguridad habitual. «Padre, con todo respeto, ¿estás diciendo que tuviste una visión? ¿Un encuentro místico? Quizás el estrés de los últimos días, tu edad, han afectado tu percepción». Intentó sonar lógico, pero su tono denotaba una profunda inquietud. Elena, aunque más propensa a las emociones, también se sentía descolocada. Miraba a su padre y veía no a un hombre confundido, sino a alguien que había sido testigo de algo extraordinario. Profunda transformación en su padre era innegable. La paz que irradiaba era genuina, la fuerza en su voz, innegable. Había algo en su relato que iba más allá de la razón, algo que tocaba una fibra ancestral en ellos, una fe que, aunque adormecida, seguía presente. No fue una visión, Miguel, fue él,
Su presencia llenó la capilla. Lo vi, lo escuché. Sentí su amor incondicional, su guía. Y no me pidió que luchara contra ustedes con resentimiento, sino que les recordara la verdad que hemos olvidado. La verdad de que este rancho no es solo un negocio, sino un alma. La verdad de que somos mayordomos de esta tierra, no sus dueños absolutos. La verdad de que la verdadera riqueza reside en el amor, en la familia, en la conexión con lo divino. Don Javier no gritaba, no argumentaba con vehemencia. Simplemente exponía su experiencia con una convicción que era casi imposible de refutar. Los hijos, aunque escépticos en su mente racional, no podían ignorar la profunda transformación que había operado en su padre. Era como si una fuerza invisible, pero poderosa, hubiera entrado en el salón con él, llenando el espacio con una resonancia que era a la vez divina y profundamente humana. Las palabras de su padre no eran las de un anciano desquiciado, sino las de un profeta que había regresado del monte con un mensaje transformador. En el silencio que siguió, los planos sobre la mesa parecieron perder su brillo, las cifras financieras su peso, y la ambición que los había impulsado comenzó a sentirse vacía, hueca, frente a la inmensidad de la que su padre acababa de hablar. El enfrentamiento había comenzado, pero no de la manera que Miguel y Elena habían anticipado. No era una batalla de argumentos económicos, sino de almas, de fe contra el materialismo, y don Javier, con su relato y su renovada aura, había cambiado drásticamente las reglas del juego. Los hijos, aún en shock por la revelación de su padre, intentaron racionalizar lo que habían escuchado. Miguel, con una voz que a duras penas lograba sonar convincente, fue el primero en romper el pesado silencio. «Padre, te respetamos y sabemos lo mucho que te preocupa el rancho. Pero lo que dices es difícil de creer. Quizás el estrés de la situación, la emoción, te ha llevado a imaginar cosas. No es algo poco común en personas de tu edad cuando atraviesan momentos de gran tensión». Su argumento intentaba ser compasivo, pero en el fondo era claramente despectivo, atribuyendo la experiencia de don Javier a la debilidad de la vejez o a una desesperación que lo había llevado a fabular. Quería desacreditar sus palabras, reducir la magnitud de su testimonio a un simple delirio senil para poder retomar el control de la conversación y de la situación. Elena, aunque más sensible, siguió la línea de su hermano. «Sí, papá, tus creencias son muy fuertes y eso es admirable. Pero no podemos basar decisiones empresariales tan importantes en visiones. Necesitamos datos, proyecciones reales. Lo que has experimentado, aunque sea muy significativo para ti, no es algo que podamos presentar a los inversores o que se refleje en los números». Sus palabras buscaban el terreno de la lógica y la objetividad, intentando despojar el relato de su padre de cualquier validez práctica. Creían que al ignorar el componente espiritual, podían reducir la experiencia de don Javier a una mera anécdota personal sin peso en la decisión final sobre el futuro del rancho. Ambos argumentaban desde una posición de escepticismo arraigado en la mentalidad moderna, donde todo lo que no es tangible o cuantificable se considera irreal o producto de la imaginación. Pero sus argumentos, por muy lógicos que intentaran parecer, carecían de la convicción y la fuerza que ahora proyectaba don Javier. Él los miró con una paciencia infinita, sin enojo, solo con una profunda tristeza por la ceguera de sus hijos. «No busco que crean ciegamente en mis palabras, hijos míos. Solo les pido que consideren la posibilidad, que abran sus corazones a algo más grande que los números y las ganancias.
La fe no es una debilidad, es una fortaleza. Y lo que vi, lo que sentí, fue tan real como el sol que ilumina este rancho cada mañana. Intentó hacerles ver que la verdad no siempre se encuentra en lo evidente, sino en lo que el corazón percibe. La discusión comenzó a elevarse de tono. Los hijos, frustrados por la inquebrantable serenidad de su padre, empezaron a atacarlo con más vehemencia, utilizando frases hechas sobre el progreso inevitable y la modernidad que no espera. Don Javier, sin embargo, se mantuvo firme, repitiendo que no podía permitir que se vendiera la tierra, que se destruyera el legado, que se mancillara la memoria de sus antepasados. Esta tierra tiene un alma, hijos. No es solo un activo. Es vida, es historia, es la promesa de futuro para aquellos que la respeten. Y él me lo confirmó. Él me dijo que la vida que corre por estas venas de agua, en cada planta, en cada animal, es preciosa, es sagrada. Justo cuando la discusión alcanzaba su punto álgido, con Miguel a punto de golpear la mesa con exasperación y Elena con los ojos vidriosos de frustración, algo sucedió. Un evento inesperado, tan sutil al principio que casi pasó desapercibido, pero cuya progresión fue innegable. Don Javier, sintiendo la tensión, había girado su cabeza hacia la ventana del salón, que ofrecía una vista directa a un pequeño huerto de cítricos. En particular, a su vista estaba un viejo limonero. Este árbol había sido plantado por su propia madre, y había sido, por años, el más productivo del rancho. Sin embargo, en los últimos meses, el limonero había estado marchitándose inexplicablemente. Sus hojas habían amarilleado, muchas ramas estaban secas y los pocos frutos que daba eran raquíticos y amargos. Los hijos, en su afán por modernizar, incluso habían sugerido arrancarlo para plantar algo más eficiente. Don Javier, con su paciencia característica, había insistido en darle una última oportunidad, recordándoles las palabras de su madre. Este árbol es el corazón del rancho, su dulzura es nuestra prosperidad. Mientras don Javier miraba por la ventana, sus ojos se abrieron con asombro. Una de las ramas más secas y muertas de ese viejo limonero, una que Miguel había declarado irrecuperable una semana atrás, comenzó a mostrar un diminuto brote de un verde intenso, casi fosforescente. En cuestión de segundos, casi como si una fuerza invisible la estuviera acelerando, el brote se expandió, y de él surgieron pequeñas hojas vibrantes, de un verdor tan profundo y lleno de vida que contrastaban violentamente con la palidez amarillenta del resto del árbol, y no se detuvo ahí. Ante los ojos atónitos de don Javier, y luego de sus hijos que, atraídos por la fijeza de su mirada, también se giraron, ese brote verde se extendió rápidamente, como una corriente de vida que fluía por la rama. Flores blancas, pequeñas y fragantes, comenzaron a aparecer donde antes solo había madera muerta y reseca. El aroma cítrico, que había estado ausente por meses, comenzó a inundar sutilmente el salón. Un perfume fresco y vivificante. Miguel y Elena, que un instante antes estaban inmersos en su fría lógica capitalista, observaron la escena con una incredulidad creciente, sus rostros pálidos. Sus bocas permanecieron abiertas, sus argumentos ahogados por la imagen de la revitalización milagrosa que se desarrollaba ante ellos. No era una ilusión óptica, ni un truco. La rama claramente había estado muerta, y ahora, en cuestión de segundos, reverdecía ante sus ojos. El contraste era demasiado marcado, la transformación demasiado rápida para ser explicada por cualquier fenómeno natural conocido. Era un signo claro e inequívoco.
Don Javier, con una sonrisa que no había tenido en mucho tiempo y con los ojos llenos de lágrimas de alegría, se giró hacia ellos. Él me dijo que la vida que corre por estas venas de agua, en cada planta, en cada animal, es preciosa, es sagrada. Me recordó las palabras de mi madre sobre el corazón de este rancho. Y ahora él les da una señal, una flor en la rama muerta, una prueba de que su presencia no fue un sueño. Este limonero que ustedes querían arrancar está mostrando la vida que él puede infundir, incluso donde solo había desolación. La vida no es algo que se pueda comprar y vender, hijos. Es un regalo divino que debemos cuidar. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de tensión y discusión, sino de asombro y consternación. La lógica de Miguel y Elena se había desquebrajado, incapaz de explicar lo que acababan de presenciar. La floración milagrosa del limonero era un golpe directo a su escepticismo, un recordatorio tangible de que existía una realidad más allá de sus números y proyecciones. Podrían haber descartado el relato de su padre como una alucinación, pero no podían negar lo que sus propios ojos habían visto. La duda, ese germen de la reflexión, había sido sembrada profundamente en sus corazones. Miguel, con la voz apenas audible, apenas un susurro, preguntó: ¿Cómo es posible? Este árbol estaba muerto. Su mirada se alternaba entre su padre y el limonero, buscando una explicación racional que no llegaba. Elena, con las manos temblorosas, se acercó a la ventana, como si necesitara tocar la rama para convencerse de que no era una ilusión. El aroma de las flores de limón ahora era inconfundible, una fragancia dulce y penetrante que llenaba cada rincón del salón. Ambos hijos, aunque renuentes a aceptar una explicación divina, comenzaron a cuestionar sus propias motivaciones y la validez de sus acciones. La imagen de la rama muerta que reverdecía súbitamente era un espejo de sus propias almas, marchitas por la ambición y alejadas de la esencia de su herencia. Se dieron cuenta de que habían estado ciegos, no solo a la sabiduría de su padre, sino a la vida misma que los rodeaba en el rancho. La señal era irrefutable. Ya no podían esconderse detrás de la lógica y el dinero. Algo más grande, algo divino, había intervenido en su destino y en el de el sueño del padre. La confrontación no había terminado, pero el terreno de juego había cambiado drásticamente. El escepticismo había sido reemplazado por una profunda inquietud, y la semilla de la reflexión había comenzado a brotar en el corazón de Miguel y Elena. Con la floración milagrosa del limonero aún fresca en sus mentes y el dulce aroma cítrico impregnando el aire, la atmósfera en el salón cambió de forma irreversible. Miguel y Elena, que momentos antes defendían con vehemencia sus planes, ahora se encontraban desarmados. Sus argumentos de progreso y rentabilidad, pulverizados por la irrefutable señal que acababan de presenciar. La lógica fría del negocio no tenía respuesta para una rama muerta que ante sus propios ojos había vuelto a la vida. Era un clímax inesperado, un punto de inflexión que los forzó a mirar más allá de lo tangible, a confrontar una verdad que su padre había intentado transmitirles durante meses. Miguel, el más racional y a menudo el más escéptico, fue el primero en sentir la punzada más profunda. Su rostro, antes endurecido por la determinación, ahora reflejaba una mezcla de confusión, vergüenza y, por primera vez en mucho tiempo, una vulnerabilidad genuina. Recordaba vívidamente haber declarado esa rama irrecuperable, casi sentenciándola con su pragmatismo. Ahora,
La vida brotaba de ella con una fuerza que desmentía toda su experiencia. La imagen de su padre, tranquilo y sereno, señalando el brote verde con una sonrisa llena de una paz que él no conocía, lo golpeó con la fuerza de un rayo. Comenzó a ver el mundo a través de los ojos de don Javier, no como una colección de activos y pasivos, sino como un entramado de vida interconectada, sagrada. Elena, quien siempre había tenido un corazón más blando bajo su fachada de modernidad, sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. El perfume de las flores de limón, que antes le habría parecido un detalle trivial, ahora se sentía como una caricia divina, un recordatorio de la belleza y la fragilidad de la vida que su padre había intentado proteger. La vergüenza se apoderó de ella, no solo por su desprecio a la sabiduría de don Javier, sino por la ceguera de su propia ambición. Había estado tan absorta en la imagen del rancho como un resort de lujo que había olvidado su verdadera esencia, su latido vital. Las palabras de su padre sobre el alma de la tierra, antes desestimadas como fantasías seniles, ahora resonaban con una verdad abrumadora. Don Javier los observó en silencio, dejando que la señal hiciera su trabajo, que el milagro se asentara en sus almas. Luego, con una voz que era a la vez tierna y poderosa, miró directamente a los ojos de sus hijos, uno por uno. No había reproche en su mirada, sino un amor incondicional que trascendía todas las discusiones, todas las traiciones, todos los errores. «Hijos míos», comenzó, y esta vez sus palabras no se encontraron con resistencia, sino con una apertura que no había existido antes. Este rancho no es solo tierra y ganado. Es el testimonio de la vida de sus abuelos, de mi vida, y debe ser el cimiento de la suya. No podemos vender nuestra herencia como si fuera cualquier mercancía. No podemos destruir lo que Dios nos ha confiado para un beneficio efímero. Cada palabra calaba hondo. El amor incondicional de su padre, que siempre había sido una constante en sus vidas, pero que ellos habían dado por sentado, se manifestaba ahora con una fuerza renovada. Era un amor que no juzgaba, que no condenaba, sino que ofrecía una oportunidad para ver la luz. Don Javier continuó, con una elocuencia nacida de la fe y la experiencia. El verdadero propósito de este rancho, de nuestra familia, no es acumular riqueza material. Es cultivar la vida en todas sus formas. Es respetar la tierra, que nos alimenta y nos sostiene. Es mantener viva la fe que nos da esperanza y sentido. Es cuidar a nuestra gente, a nuestros trabajadores, que son como parte de nuestra familia extendida. Es recordar que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Mientras hablaba, Elena no pudo contener más las lágrimas. Las mejillas de Miguel también estaban húmedas, aunque intentaba disimularlo. La imagen de don Javier, firme e inquebrantable en sus valores, con la sabiduría fluyendo de su voz, abrió las compuertas de su propio remordimiento. Habían visto la bondad de su padre como una debilidad, su apego a la tradición como una necedad. Habían sido ciegos, atrapados en la vorágine de la ambición y el supuesto progreso. «Hemos estado equivocados, padre», dijo Elena, su voz apenas un susurro quebrado por el llanto. Se levantó y se acercó a él, arrodillándose a sus pies, un gesto de humildad que no se veía en ella desde su infancia. «Perdónanos, por favor, perdónanos por nuestra ceguera, por nuestra arrogancia, por no haberte escuchado. Nos dejamos llevar por la codicia, por la idea de que todo se puede vender y comprar. No vimos el corazón del rancho, solo los números. No vimos tu sabiduría, solo tu edad.
Las palabras brotaban de ella con una sinceridad aplastante, una catarsis largamente esperada. Miguel, con la cabeza gacha, se unió a ella. No se arrodilló, pero su postura reflejaba una contrición profunda. «Padre, yo nunca quise hacerte daño. Solo creí que sabía lo que era mejor, que era mi deber modernizar. Pero ahora veo que estábamos a punto de destruir lo más valioso que tenemos. Estábamos a punto de vender nuestra alma por un puñado de monedas. Perdóname, papá, por no haberte creído, por haberte faltado al respeto, por pensar que ya no te necesitábamos». Su voz se quebró al decir las últimas palabras, liberando el dolor y la culpa que había reprimido por tanto tiempo. Las disculpas no eran una mera formalidad, sino un reconocimiento sincero y desgarrador de su error. La profunda vergüenza que sentían era palpable, un peso que los oprimía y que buscaba ser liberado a través de la confesión. Habían comprendido no solo intelectualmente, sino con cada fibra de su ser, el verdadero valor de su herencia. No se trataba de las hectáreas de tierra, ni del ganado en los corrales, ni de las cosechas en los campos. Se trataba de algo mucho más profundo, más espiritual. Era el legado de trabajo, de fe, de conexión con la tierra y con Dios que su padre representaba. Era la sabiduría ancestral, la dignidad del trabajo manual, la riqueza inmaterial que hacía del sueño del padre un lugar único y sagrado. Se dieron cuenta de que estaban a punto de renunciar a su identidad misma por una falsa promesa de progreso. Don Javier, conmovido hasta lo más profundo de su ser, extendió sus manos y las colocó sobre las cabezas de sus hijos, inclinadas en señal de arrepentimiento. Sus ojos se empañaron de alegría, no de tristeza. Las lágrimas que derramaba eran de alivio y gratitud. «Los perdono, hijos míos», dijo, su voz resonando con la autoridad y la ternura de un patriarca. «Siempre hay tiempo para volver al buen camino. Lo importante es que han abierto sus corazones, que han comprendido que la verdadera prosperidad no es lo que se acumula, sino lo que se cuida y se comparte, que este rancho es un hogar, no un simple negocio». Miguel y Elena levantaron la vista, sus ojos enrojecidos pero ahora limpios, reflejando una nueva luz. La pesada carga que habían llevado sobre sus hombros se disipó, reemplazada por una sensación de liberación y un renacimiento espiritual. Habían comprendido el verdadero valor de su herencia, no solo monetario, sino espiritual y emocional. El limonero continuaba floreciendo vigorosamente, sus nuevas flores un testimonio silencioso del milagro, un recordatorio de que la vida siempre encuentra la manera de resurgir, especialmente cuando se le da amor y se le respeta. El salón, que había sido un campo de batalla, se convirtió en un santuario de reconciliación, un espacio donde el amor filial, la fe y la sabiduría ancestral habían triunfado sobre la ambición desmedida. La familia, que parecía a punto de desintegrarse, había encontrado el camino de regreso a la unidad, guiada por la inquebrantable fe de un anciano y la clara señal de una presencia divina. El rancho, el sueño del padre, aún tenía futuro, y ese futuro se construiría no sobre la avaricia, sino sobre el amor y el respeto que siempre habían sido su verdadero cimiento. Don Javier, conmovido hasta lo más profundo de su ser, extendió sus manos y las colocó sobre las cabezas de sus hijos, inclinadas en señal de arrepentimiento. Sus ojos se empañaron de alegría, no de tristeza. Las lágrimas que derramaba eran de alivio y gratitud. «Los perdono, hijos míos», dijo, su voz resonando con la autoridad y la ternura de un patriarca. «Siempre hay tiempo para volver al buen camino. Lo importante es que han abierto sus corazones,
que han comprendido que la verdadera prosperidad no es lo que se acumula, sino lo que se cuida y se comparte. Que este rancho es un hogar, no un simple negocio. Miguel y Elena levantaron la vista, sus ojos enrojecidos pero ahora limpios, reflejando una nueva luz. La pesada carga que habían llevado sobre sus hombros se disipó, reemplazada por una sensación de liberación y un renacimiento espiritual. Habían comprendido el verdadero valor de su herencia, no solo monetario, sino espiritual y emocional. El limonero continuaba floreciendo vigorosamente, sus nuevas flores un testimonio silencioso del milagro, un recordatorio de que la vida siempre encuentra la manera de resurgir, especialmente cuando se le da amor y se le respeta. El salón, que había sido un campo de batalla, se convirtió en un santuario de reconciliación, un espacio donde el amor filial, la fe y la sabiduría ancestral habían triunfado sobre la ambición desmedida. La familia, que parecía a punto de desintegrarse, había encontrado el camino de regreso a la unidad, guiada por la inquebrantable fe de un anciano y la clara señal de una presencia divina. El rancho El Sueño del Padre aún tenía futuro, y ese futuro se construiría no sobre la avaricia, sino sobre el amor y el respeto que siempre habían sido su verdadero cimiento. Con el alma lavada por el arrepentimiento y el perdón, Miguel y Elena tomaron una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de El Sueño del Padre. Fue una resolución unánime, no forzada, sino nacida de una profunda convicción. Se retractaron de vender cualquier parte del rancho a los desarrolladores urbanos. Los planos que antes representaban su futuro ambicioso ahora eran meros testigos de su pasada ceguera, y terminaron en la chimenea, consumiéndose en el fuego que simbolizaba la purificación de sus intenciones. En su lugar, se comprometieron a trabajar codo a codo con su padre, no como subordinados renuentes, sino como aprendices diligentes. Querían absorber cada gota de su sabiduría, cada lección ancestral sobre la tierra y sus ciclos, sobre la importancia de la paciencia y el respeto por la naturaleza. El rancho, que había languidecido bajo la sombra de la discordia, comenzó a florecer de nuevo. Pero esta vez, el florecimiento no era solo de la tierra, sino del espíritu familiar. Miguel, antes obsesionado con las cifras, dedicó su energía a la optimización de los cultivos, pero bajo la guía de don Javier, aprendiendo a dialogar con la tierra en lugar de explotarla. Descubrió el valor de las técnicas orgánicas, la rotación de cultivos y la importancia de preservar la biodiversidad del ecosistema del rancho. Su visión de la modernidad se transformó. Ahora entendía que el verdadero progreso radicaba en la sostenibilidad y la armonía con el entorno, no en el mero beneficio económico. Elena, por su parte, encontró un nuevo propósito en la administración de los recursos y en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Implementó programas de educación para los niños de la comunidad del rancho y estableció un centro de capacitación para que los jóvenes aprendieran las técnicas agrícolas tradicionales, combinándolas con nuevas herramientas que respetaban la esencia del lugar. Su sueño de un resort se desvaneció, reemplazado por la construcción de pequeñas cabañas rústicas que servían de albergue para estudiantes y voluntarios interesados en aprender sobre la agricultura biodinámica y la vida rural sostenible, transformando el rancho en un centro de conocimiento y comunidad, un verdadero sueño de padre compartido. Las risas volvieron a llenar los pasillos de la casa principal. Las comidas familiares se convirtieron nuevamente en momentos de unión y alegría,
donde las historias de don Javier eran escuchadas no con impaciencia, sino con reverencia y genuino interés. Los nietos, que antes habían sentido la tensión entre sus padres y su abuelo, ahora veían la unidad y el amor que los envolvía. Aprendían de primera mano la sabiduría del patriarca, la conexión con la tierra, los valores de la fe y el respeto por todo lo vivo. Don Javier, con una vitalidad renovada, dedicaba sus días a enseñar a sus hijos y nietos, transmitiendo el legado de su familia, no con una obligación, sino con el gozo de ver que su mensaje había sido finalmente comprendido. El rancho se convirtió en un ejemplo para toda la región. Su producción, aunque no quizás la más masiva, era de una calidad excepcional, resultado de prácticas respetuosas con el medio ambiente y con el alma de la tierra. Los vecinos se acercaban a don Javier no solo por consejos sobre los cultivos, sino por el extraordinario ejemplo de reconciliación familiar que el sueño del padre representaba. La fe, que había sido el pilar de don Javier, se había convertido en el cimiento de la nueva armonía familiar, demostrando que incluso en los momentos de mayor desesperanza, la intervención divina y la capacidad humana para el arrepentimiento pueden obrar milagros. Años más tarde, don Javier, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos, observaba el rancho desde el porche de su casa. El limonero, ahora robusto y exuberante, rebosante de frutos dorados, era un testimonio vivo del milagro y de la unidad familiar. Sentía el sol de la tarde en su rostro, la brisa suave que traía el aroma de las flores de azahar y el canto de los pájaros. Su corazón estaba lleno de una gratitud inmensa, una paz profunda que superaba cualquier adversidad pasada. Había visto a su familia redimirse, a su rancho florecer no solo en producción, sino en propósito y en espíritu. La presencia espiritual de Jesús, aunque invisible, velaba por ellos, una guía constante en cada decisión, en cada amanecer. La historia de don Javier y el sueño del padre se convirtió en una leyenda, un relato susurrado de generación en generación sobre cómo la fe, el amor y el respeto por la herencia pueden triunfar sobre la ambición y la desunión. Miguel y Elena, ya en sus años maduros, llevaban con orgullo el legado de su padre, transmitiendo a sus propios hijos las lecciones aprendidas, asegurándose de que la historia del limonero milagroso y la visita divina fuera una parte fundamental de la identidad de la familia. Comprendieron que el verdadero valor de la vida no se mide en lo que se posee, sino en la calidad de las relaciones, en el respeto por la creación y en la fortaleza de la fe. Así, la saga de don Javier concluyó, no con la tristeza de la pérdida, sino con la alegría de la reconexión, la redención y la renovación. El sueño del padre no era solo un nombre para el rancho, sino una realidad palpable, un sueño que se había manifestado en la unidad de una familia, en la prosperidad de una tierra y en la fuerza inquebrantable de una fe. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, sobre el valor de nuestras raíces y sobre la fe como guía en los momentos más oscuros. Nos enseña que a veces, para ver la luz, necesitamos que algo más grande que nosotros mismos nos despierte. ¿Qué otras historias de fe y resiliencia te gustaría explorar? Deja tus comentarios abajo y cuéntanos qué temas te gustaría ver en nuestros próximos videos. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte las próximas entregas de historias que alimentan el alma y nos recuerdan el poder de lo extraordinario en lo cotidiano.